Controlar su presión arterial es muy importante. Por eso, los proveedores de servicios de salud la monitorean de diferentes maneras. Recientes estudios demuestran que los resultados de la presión arterial pueden variar entre cada visita a su médico. Esto sugiere que los doctores pueden usar una combinación de pruebas, tanto en casa como en el consultorio, para establecer lo que ocurre con la presión arterial. Es mejor tener más información y hacer las cosas de manera apropiada siempre es preferible. Cuando se trata de monitorear la presión arterial en casa, se requiere tener el equipo y conocimiento adecuado y además saber cuántas veces tomarse la presión. Tomarse la presión diariamente está bien, pero su equipo de profesionales de salud podrá explicarle el protocolo para tomarse la presión arterial en casa. Su médico puede aprovechar los valores de la presión arterial tomada en casa siguiendo esta rutina. 2 veces por la mañana, 2 veces por la noche, por 3 a 7 días. Es muy importante apuntar estos números, ya sea a mano o con un dispositivo, y que su médico o su equipo de profesionales de salud pueda tomarlos de nuevo. Cuando usted hace esto por 3 a 7 días, obtiene una descripción más precisa de su presión arterial. Lo siguiente es lo que recomiendo para obtener los resultados de la presión arterial más precisos. No haga ejercicio, no fume y no consuma cafeína 30 minutos antes de revisarse la presión. Evacúe la vejiga y calmadamente tome asiento por un mínimo de 5 minutos. Coloque el brazo en que se está midiendo la presión sobre una superficie plana, como una mesa, con la parte superior del brazo a nivel del corazón. La parte inferior de la banda de presión debe estar directamente encima de donde doble el codo y tocando la piel directamente. Tome asiento asegurando que su espalda esté recta y bien apoyada con los pies planos con el piso. En la mañana, previo a tomar medicamentos o desayunar, revise su presión al menos 2 veces con una pausa de 1 minuto entre cada revisión. Repita este proceso en la tarde antes de cenar. Mantenga esta rutina por 3 a 7 días. El promedio de estos resultados es su presión arterial. Haga esto por 3 a 7 días. El promedio de todos estos números es su presión arterial promedio. En cuanto a las revisiones de presión arterial en el consultorio médico, si en la primera revisión el resultado es elevado, deberían tomarle la presión otra vez. Existen muchas causas de una presión elevada la primera vez. Simplemente el caminar al consultorio y acomodarse puede producir presión elevada. Ahora, volvamos a las revisiones en casa. Cuando compre el dispositivo para tomarse la presión, es importante que sea aprobado. Su equipo de cuidado médico puede proporcionarle una lista de dispositivos aprobados para tomarse la presión arterial. Estos son los indicados para asegurar una precisión y confiabilidad. Recomiendo monitores con bandas que sean de la medida de su brazo en vez de la muñeca. Por lo regular son más precisos. Si no tiene un dispositivo para la casa, use los monitores en su farmacia local. Ellos también son una buena opción. Si sospecha que su monitor no es preciso, puede llevárselo a su equipo médico para confirmar. Puntos importantes. En resumen, use una combinación de revisiones en casa y en el consultorio para un perfil preciso de presión arterial. Cuando se trata de monitorear la presión arterial en casa, se requiere tener el equipo y conocimiento adecuado y además saber cuántas veces revisarse la presión. Si tiene preguntas acerca de condiciones médicas, me encantaría saberlas. Deje un comentario enseguida, suscríbase y acompáñenme por este medio la próxima vez para respuestas de confianza.